El aparato crítico es el conjunto de referencias, notas y citas bibliográficas incluidos en un trabajo de investigación. Como todo trabajo actual se sustenta y basa en el conocimiento acumulado, es importante dar crédito a los contenidos e ideas que se han tomado de otras fuentes, con el fin de que el lector cuente con orientación acerca del origen de nuestro contenido, así como indicaciones en caso de que quiera ampliar su información. Debemos presentar de manera clara y ordenada los datos de libros, revistas, sitios de Internet o fuentes audiovisuales de los cuales hemos nutrido nuestro texto. ¿Cuáles son las razones para citar? ¿Por qué tenemos que hacer citas? Como mencionaba, los textos actuales, los trabajos actuales, difícilmente provienen de la nada. Casi siempre tomamos trabajo de alguien más y a partir de él elaboramos nuestros trabajos actuales. La inclusión de información proveniente de otros autores nos sirve para reforzar o ampliar o aclarar las ideas que nosotros estamos presentando. También nos permiten hacer referencia a las fuentes de las cuales nosotros tomamos el conocimiento y así le brindamos al lector indicaciones de cómo llegar a esas fuentes. Además, podemos promover o señalar las probables discusiones que hay acerca de algunos temas que no estén completamente definidos. Nos permiten definir algún concepto sin tener que inventarlo nosotros, sino tomando la información de alguien más. Y, por supuesto, esto implica que evitamos el plagio. Si damos crédito a las ideas de los demás, entonces no estamos cometiendo plagio, no nos estamos robando el texto de los otros. Las fuentes de donde tomamos nuestras ideas son muy diversas. Podemos tomar las ideas y los textos y las referencias de muchos lugares. Lo que nosotros podemos tomar de ahí son ideas de otros autores. Si la idea no es mía y la quiero exponer, puedo tomarla de otro autor siempre y cuando dé la referencia. Podemos tomar datos puntuales como estadísticas, gráficas e imágenes. Cuando la información ya fue recopilada por alguien más y ya fue presentada por alguien más, puedo tomarla y presentarla, pero siempre dando el crédito. También puedo hacer referencias directas al texto de otras personas cuando las palabras del otro autor, de la persona en la que me estoy basando, está muy bien hecho, queda muy claro y es lo que necesito decir. Puedo tomar sus palabras dándole crédito o puedo hacer paráfrasis de lo que la persona dijo y hacer referencias indirectas señalando las ideas sin tomar sus palabras tal cual. Existen diversos formatos para hacer esto. A continuación conoceremos algunos de los más populares. Vamos a comenzar con el formato APA. Las citas de APA de la Asociación Psicológica Americana son muy comunes, es uno de los sistemas más referidos y lo vamos a conocer. Todos los sistemas son más o menos similares, todos buscan lo mismo y entonces conoceremos este como inicial. Las citas en APA pueden ser citas textuales o citas no textuales. Las citas textuales es cuando tomamos palabras directamente de otro texto, de otra fuente, y las transcribimos tal cual están. Esto se puede hacer, sin embargo, hay que hacer el señalamiento del autor. Si la cita contiene menos de 40 palabras o hasta 40 palabras, entonces se pone dentro del párrafo que nosotros estamos escribiendo y entre comillas. Si la cita es más larga, si pasa de 40 palabras, entonces se escribe en otro párrafo separado, sin comillas, y para señalar que se trata de un texto que no es nuestro, la separamos del margen izquierdo, le damos una sangría de 1.3 centímetros. Las citas no textuales, es decir, cuando citamos las ideas de otro, pero no usamos sus palabras, sino que hacemos paráfrasis con nuestras propias palabras, puede ser específica cuando nos refiramos a algo que menciona algún autor en una página o en un capítulo de su texto, o general cuando simplemente hacemos la mención de un libro completo y nos referimos a sus ideas en general. Las citas textuales cortas, es decir, que tienen menos de 40 palabras, van dentro del párrafo y pueden ser presentadas de muchas maneras. La primera que tenemos aquí es la cita tal cual, entre comillas, perdón, y después se agrega entre paréntesis los apellidos de los autores, en este caso González y López, después coma, después el año de publicación del libro y luego la página en la que aparece esta cita específica. Esta división con comas es importante, tiene que ser siempre así. También podemos mencionar en nuestro texto al autor, el apellido del autor,
y entonces ya no tenemos que ponerlo entre paréntesis porque forma parte de nuestras palabras el nombre del autor, pero sí conviene agregar el año de publicación. Se señala, se introducen las palabras que se van a comentar en nuestro propio párrafo y de nuevo, entre comillas, aparecen las palabras del autor original, seguidas de la referencia a la página entre paréntesis. Si dentro de nuestro texto mencionamos el año y además los apellidos de los autores, entonces no es necesario agregarlos entre paréntesis, pero de nuevo introducimos entre comillas las palabras textuales de nuestros autores y al final señalamos las páginas. En caso de que sea más de una página en la que aparecen las palabras, es decir, que comiencen en una página y continúen en la siguiente, pues mencionamos las dos. Ponemos un guión entre ambas páginas. En ocasiones, a una cita podemos omitirle texto, es decir, a lo mejor la cita es muy importante, pero es demasiado larga y hay alguna parte, alguna sección de la cita que no queremos incluir. Esto se debe marcar para señalar que, aunque la cita es textual, las palabras son de nuestro autor, dejamos fuera alguna parte. Esto se hace poniendo entre corchetes unos puntos suspensivos que indican que ahí hay un vacío, que ahí había más texto en el texto original. También podemos agregar algún comentario nuestro, algún agregado nuestro entre corchetes. De esta manera queda claro que el texto que está entre los corchetes es nuestro y no del autor del que lo. La cita textual larga, es decir, la que tiene más de 40 palabras, aparece en un párrafo aparte con una sangría de 1.3 centímetros a partir de nuestro margen izquierdo. La manera de introducirlo es muy similar a la de las citas cortas. Podemos mencionar el apellido y luego entre paréntesis el año, unos 2 puntos para señalar que comienza la cita. Y entonces la cita no tiene que ir entre comillas, no tiene que ir en cursivas, sino que con el simple sangrado es suficiente para enterarnos de que se trata de una cita. Al final incluimos el número de página. Siempre que estamos haciendo citas textuales debe ir el número de página porque nuestro lector podría tratar de comprobar si es cierto lo que nosotros estamos citando. Nuestro párrafo continúa, nuestro texto continúa en un párrafo igual al que veníamos manejando en nuestro propio texto y ahí puedo seguir incluyendo citas cortas. En el párrafo que tenemos como cita, el que está ahí en medio, se puede apreciar que entre corchetes puse unos puntos suspensivos para indicar que estoy cortando parte del texto, que no incluí parte del texto entre las palabras omisiones o agregar. Y además también entre corchetes en esa misma cita incluí comentario propio mío. ¿Sí? Esto queda claro gracias a los corchetes. Además tenemos las citas no textuales, es decir, cuando yo hago paráfrasis, cuando yo explico lo que quiso decir otro autor, pero no utilizo sus palabras. Por supuesto, en ese caso no voy a usar comillas y introduzco la mención de la misma manera. Ahí, por ejemplo, menciono el apellido porque forma parte de mi texto, entre paréntesis pongo el año y explico, digo, comento la idea del autor y al final pongo la página de la que tomé la idea. De nuevo, no está entre comillas porque no estoy usando sus palabras, pero si su idea está específicamente en una página, entonces tengo que señalarla. También puedo hacer referencia a un texto completo, es decir, a un resumen de un libro o al comentario de un libro en general. Puedo nada más comentar que algo se mencionó en un libro sin decir específicamente dónde en el libro. Entonces, ahí lo que hago es, por ejemplo, anuncio los apellidos de mis autores, el año y nada más, porque no lo estoy tomando de una página en específico, sino que estoy dando una idea general que se concluye a partir del libro que sí. Hay algunas ocasiones, lo ideal sería que cuando yo cite de una fuente original, es decir, que si yo menciono que saqué un texto de un libro específico, pues yo haya leído ese libro. En ocasiones, cuando yo estoy leyendo un contenido, puedo encontrarme con que ese contenido está citado de otro libro. El autor que yo leo cita a otro autor, así como yo puedo hacerlo. Si me es imposible encontrar la referencia original, pues entonces pongo mi cita y aclaro que yo lo tomé de alguien más. Esto es porque
nunca puedo estar seguro de que el autor que me dijo que citó a alguien lo haya hecho completamente correcto. Entonces yo tengo que citar el texto que yo sí vi, el texto que yo presencié, el texto que yo leí. En este caso se pone al final de la cita entre paréntesis, en caso de que sea, la cita entre cursivas, perdón, en caso de que sea una cita textual, o después de la mención de la idea, en caso de que no sea una cita textual, se menciona el autor que yo estoy citando, la idea que yo estoy tomando, por ejemplo, en este caso Ramírez 2009, página 55, y además aclaro que lo citó Torres y Medina, o lo citaron Torres y Medina en su libro de 2019. La referencia de Ramírez 2009, página 55, es la que me dieron Torres y Medina en su libro de 2019, que es el que yo sí pude consultar. Ahora, una cosa es que dentro del texto yo haga mención al libro, pero, o al texto que yo estoy citando, y además tengo que poner en mi bibliografía, al final de mi texto o al final de mi capítulo, depende de cómo yo guste hacer mi trabajo, tengo que poner la referencia desatada, es decir, la explicación completa de los textos a los que hice referencia dentro de mi propio texto o aquellos que consulté aunque no los cité en mi texto. Esta, estas referencias tienen que ir, les decía, a final de capítulo, en caso de que así gusten, o a final de libro. Deben ir en orden alfabético por el apellido del autor, y aquí van algunas de las precisiones. Los documentos impresos que yo leí, los libros que yo leí que voy a citar, tienen este formato. Yo voy a señalar el apellido del autor o de los autores, seguido de las iniciales de su nombre o de sus nombres. Siempre nada más las iniciales. Van a encontrar muchos casos en que se pone el nombre completo. Ese no es el formato actual. Después aparecerá el año de publicación entre paréntesis, seguido de un punto. Después el título, y en caso de que tenga subtítulo, pues el subtítulo seguido de después de unos 2 puntos. El título y el subtítulo de libros van en cursivas, en itálicas. Luego, si la edición del libro, si el libro que yo estoy consultando no es la primera edición, entonces debo señalar el número de edición que se trata. Ese segunda ed quiere decir justamente que se trata de una segunda edición. Y la referencia a la ciudad y a la editorial van al final. Primero la ciudad, seguida de unos 2 puntos, y después el nombre de la editorial. No tiene que ir el nombre del país, no tiene que haber más referencias. Con citar la ciudad y la editorial es más que suficiente. Vemos la primera referencia que aparece ahí, la de Fisher. Ahí está el apellido de mi autor, la inicial de su nombre, Tibor en este caso, el año de publicación del libro, 2008. El título en itálicas, vean que después de 2008, entre paréntesis, aparece un punto, siempre tiene que aparecer punto ahí. Después del título, de nuevo, aparece un punto. Luego, en este caso, como no se trata de una primera edición, entonces sí aclaro que es una segunda edición. En caso de que fuera una primera edición, no pondría nada ahí. Esto va seguido también de punto. Y luego la ciudad, Barcelona, y el nombre de la editorial, como lo publican las editoriales. La editorial se llama Tusquets, pero se llama así justamente Tusquets Editores. El segundo ejemplo es un ejemplo con varios autores, es Medina JL, y luego este símbolo, el et del inglés que se utiliza para señalar que es más de un autor, que son 2. Si fueran 3, aparecería una coma después de las iniciales del primero, luego el apellido del segundo, sus iniciales, y luego esta marca et. Ramírez CJ, y después el año, seguido de un punto. Y este libro tiene subtítulo, entonces el título es Alaska Indómita. Pongo unos 2 puntos para introducir el subtítulo. Historia de un viaje interminable, va con cursivas también, y es el subtítulo. Como pueden ver, las mayúsculas solo se usan como las reglas de las mayúsculas, es decir, si aparece un nombre propio o a principio del título. En español, los títulos no van con mayúsculas todas las palabras, solo la primera o en caso de que haya nombres propios. Mi ciudad en este caso es Guadalajara, después de un punto, y la editorial se llama Pax, solo se llama Pax, no se llama Pax Editores ni Editorial Pax. Entonces ya sé que es la editorial que se llama Pax. Cuando tengo un libro no escrito por una persona, sino por una institución, que además es la misma que publica el libro,
Entonces hago algunos cambios. Pongo el nombre de la institución, el Instituto Pasteur, el año 2020, entre paréntesis, el nombre del libro, que en este caso es un manual, aparece con itálicas, luego el número de edición, en este caso es la 21ª, y luego solo la ciudad, porque la editorial, quien hace el libro, es el mismo instituto que funge como autor. Por último, aparece esta señal, ese ed que aparece después de Gómez J, no es el número de edición, eso va, como vimos, después del título. Esto quiere decir editor. Hay muchos libros que tienen varios autores, que tienen muchos autores y que tienen un recopilador o un editor. Aquí es lo que señalo es que el libro no es que sea del autor Gómez, J, sino que fue editado, fue realizado o fue recopilado por Gómez J. El oficio de ebanista, la ciudad Torreón, y la editorial es Manuales Prácticos. Así se llamaría mi editorial y por lo tanto así la consigo. Además, puedo, en este tipo de libros donde aparece más de un autor, un libro conformado por varios autores, pues podría yo señalar un texto de uno de los capítulos nada más, de uno de los autores nada más. Esto también se puede consignar en la bibliografía. Cuando yo menciono un documento impreso que es un capítulo, voy a agregar algunos datos más. Mi referencia bibliográfica está constituida de autor o autores, igual en el mismo formato anterior, el año de publicación, el título del capítulo en redondas, no en itálicas como el título del libro, luego el título y subtítulo, en caso de que exista con las cursivas, y antecedido de la palabra en, para que se sepa que el capítulo fue encontrado en este libro. Y en caso de que el libro tenga un editor, pues se agregará la información del editor justo después del subtítulo, justo como lo hicimos anteriormente. Luego, después del título y subtítulo del libro, aparecerían las páginas en las que está el capítulo, las páginas que abarcan el capítulo que yo hice. Después, igual que el resto de las referencias, el número de edición a partir de la segunda, el lugar de publicación, que es la ciudad, y el nombre de la editorial. El ejemplo aquí es Narváez M 2011, métodos de investigación, es el nombre del capítulo que hizo Narváez y ese aparece en un libro que se llama Manual de Investigación Moderna y las páginas en las que está el capítulo son 211 a 232, la ciudad es Madrid y la editorial es Florida. En este caso, el autor del libro y el autor del capítulo es el mismo. En el segundo caso tengo a Camarillo EM 2008, Tala de Árboles, que sería el título de su capítulo, en Ramírez L, editor, es decir, el libro fue editado por Ramírez, aunque el capítulo fue escrito por Camarillo. El libro se llama Problemas Ambientales Contemporáneos y las páginas en las que está el capítulo escrito por Camarillo son las 156 a las 159. Es una tercera edición, la ciudad es México y la editorial se llama Macro Hill. Las publicaciones periódicas muy comunes en investigaciones son revistas, periódicos y también tienen algunas diferencias. Aparecen también los autores, la fecha de publicación, el título del artículo en redondas, como el título de los capítulos en caso de libros, el título de la revista en itálicas, como el título del libro el título de los libros, pero en caso de que sea una revista académica, casi siempre encontrarás el volumen y el número de la revista y hay que citar las páginas en las que aparece el artículo. El primer ejemplo es de una revista de este tipo. Solís R, Jiménez D y Lábrego H en 2006 escriben un artículo llamado Enclaves y su relevancia en la revista llamada Geopolítica Contemporánea. Y aquí vean, no hay un punto sino una coma. En el volumen 2, número 23 y las páginas en las que está el artículo son la 99 a la 107. Hay otro tipo de revistas que no tienen volumen, que no tienen número y que se distinguen por el mes en el que aparecieron. En este caso cambia un poco. Aparece el apellido, seguido de la inicial, Vega S, 1990, que es el año, y ahí incluyo el nombre del mes en el que apareció, octubre. El artículo se llama Cultura y Sociedad a la Vuelta del Milenio y está en una revista que se llama Revista de Revistas
y luego aparece una coma y las páginas en las que está el artículo escrito por Vega. Por último, tenemos una cita de periódico, que es muy similar, Ruiz J. en 1998, el 4 de abril. Normalmente las revistas aparecen por mes o por bimestre. Podríamos haber puesto arriba octubre-noviembre, cuando la revista no aparece cada mes. Pero en este caso, los periódicos aparecen diario y entonces es el 4 de abril de 1998. El artículo se llamó Una perspectiva distinta, el periódico en el que lo publicó El Sol del Centro, y en caso de que el periódico tenga números de página, entonces ponemos la página en la que aparece. Por último, una de las referencias más importantes actualmente son los sitios de Internet, las páginas electrónicas. De ahí se está tomando toda la información. Podemos consultar libros, revistas, periódicos o simplemente sitios de Internet. La referencia, la indicación en bibliográfica es similar a las anteriores, nada más que hay que agregar algunos datos. Tengo los autores, tengo la fecha de publicación, siempre el año, el título del documento. Cuando es un libro está en itálicas, igual que en los libros comunes. Cuando es un artículo está en redondas. Sin embargo, hay que agregar la fecha de consulta porque Internet todavía no es fijo, entonces hay sitios que desaparecen, sitios que se mudan, por lo tanto hay que señalar en qué día consulté, en qué mes y en qué año. Y además, en la mayoría de los casos hay que agregar la dirección URL para hacer la referencia. En el primer caso de Suárez, se trata de un libro, Suárez JL 2020, igual hasta ahorita, Filosofía de la Modernidad, es un libro y por lo tanto va en itálicas, México UAM, que es la ciudad y la institución que lo publica, la editorial, y después agrego la leyenda, después de un punto agrego la leyenda, recuperado el 8 de septiembre, los nombres de los meses van con minúscula, de 2020, coma, de, y entonces ahí pongo la dirección URL sin agregar un punto al final porque eso modificaría la dirección. El segundo caso es una revista digital, es decir, esta revista no tiene correspondiente impreso. El autor es Cervantes N, 2008. El nombre del artículo es Categorización y Eliminación. Después un punto y después el nombre de la revista, Wire. Recuperado, la leyenda recuperado el 28 de noviembre de 2019 de HTTP y es toda la URL. No necesito más. Esta es una revista que no tiene correspondiente impreso. Sin embargo, hay ocasiones en que yo consulto en Internet una revista que fue publicada, es decir, que está impresa. En ese caso no es necesario. Si son idénticos los dos artículos, el impreso y el que está en la red, si son idénticos, no necesito poner la URL. Sin embargo, es conveniente aclarar que yo consulté la versión electrónica. En este caso tengo a Polina M, 2012, febrero, es una de estas revistas que aparece mensualmente. Transferencia metafórica en poesía a finales del siglo, y señalo que yo consulté la versión electrónica. Poéticas, volumen 9, número 2, y las páginas de la revista en la que aparece esto es la 300 y la 322. De nuevo, no puse la URL porque yo lo que estoy intentando hacer es señalar que consulté una revista que tiene versión impresa. Sin embargo, nunca está de más señalar que yo consulté la versión electrónica. Bueno, esto es con referencia a las citas y a las referencias bibliográficas de APA.